hecho yo. Ya. Hoy patrocina Solán de Cabra. Que es la que no patrocina. Un brindis por el agua. Por el agua. Vida saludable. Por Mary Poppins. Por Mary Poppins. Ole, Mary Poppins. Vale, Mary Poppins. Es un día especial, porque tenemos en el programa a la primera invitada. ¿Adicto o familiar? Mary Poppins. Familiar. ¿Familiar? ¿Segura? Sí. Familiar y adicta a su familia. Sí. También. Pues bienvenida. Bienvenida al Gracias. programa. Bienvenida. Gracias. Como si estuviera en tu casa, Mary Poppins. ¿Has visto el estudio que nos ha patrocinado? Chulísimo, chulísimo. Estamos a tope. Y nada, queríamos que nos contara un poco cuál ha sido tu experiencia, tus puntos fuertes, tus puntos donde más débil has estado y qué es lo que has hecho. Ya sabes un poco cómo va el programa. ¿Estás suscrita a Sí. comunidadacali.com? Sí, sí. Y Tiene la suerte de conocerlo A la comunidad. a la comunidad. pues preséntate si quieres y Pues, cuéntanos algo. no sé, soy Mary Poppins. El nick lo elegí porque creo que me representa bastante, o en la mayoría del tiempo me ha representado bastante. Me gusta trabajar con niños y me gusta mucho cantar. Canto. ¿En serio? Sí, me Sí. gusta mucho. No en público, no me pilláis para una. Ahora Para después- esto no me pilláis ahora más. después vas a cantar un No, poco. no. Ni de coña, vamos. Trata de Pero hablar, por lo nada más que para Sí, mis niños, no canto nada más que para mis niños. Joder. Y, Perdón. y nada, pues entré en Acali hace 3 años y algo. Y muy contenta. Muy contenta de. 3 años. Capitán, Que no sabrás tú que Mary Poppins. Claro. Sabrás tú más que Mary ¿Tú qué Poppins. sabes? Creo que te falta un Que mes te para. vi llegar, que te vi llegar. Que te eche el ojo. Que te eche el ojo. No te digo, esta, la Mary Poppins está pinta bien. Entonces tú eres el desollinador también. Capitán Algren desollinador en sus tiempos libres, en su rato libre. Ya es. Que hace un mes, falta un mes para los 3 años, creo. Bueno, eso. ¿Y dificultades o qué? ¿Por dónde empiezo? Lo que te nazca. Claro, lo que te apetezca contar. ¿Te puedo hacer yo dos preguntas? Uf, Dos preguntas. venga, Dos en una. venga. ¿Qué es lo que más difícil te puso tu adicto? ¿Y qué es lo más fácil? Ostras. ¿Antes de Acali o después de Acali? Tú misma. No sé. Uf. Me imagino que lo difícil sería antes de Acali, ¿no? Claro. Claro, sí. Bueno, lo más fácil es que fue un único paso. Tardó en llegar el paso, pero una vez que el familiar dijo tengo que hacer algo, vamos. Además, yo sí tenía claro que quería que yo lo apoyaba si él quería dar el paso, pero que yo no iba a mover un dedo por buscar nada, porque en el momento en el que estaba, creo que no iba a servir de nada. Si yo decía tal asociación o otra, él iba a ver el problema a la asociación que yo presentara. Entonces sabía que tenía que ser una decisión de él. Cuando dijo la facilidad, que dijo damos el paso, lo dimos y hasta ahora, estupendo. Lo más difícil, todo lo de antes. Yo tengo una pregunta sobre eso, ¿sabes? Sobre cómo ve el familiar la degeneración del adicto, ¿sabes? El tobogán, ¿sabes? Y qué es lo que pasa por su cabeza. Es decir, porque en mi caso hubo muchos intentos de
chacho, mira cómo está, tienes que cambiar de esto, tenemos que hacer algo, y tú dices, no, yo esperé hasta su momento y punto. ¿Cómo se ve eso? Sí, pero con la perspectiva de... ¿El familiar? del familiar, con los conocimientos que tiene ahora sobre la enfermedad, No. o con lo que sabía en el momento. No, Esto yo creo que hay que ponerlo un poco Yo en contexto. hablo de la época de antes de Acali con los conocimientos que tenía antes de Acali. Exactamente, esa es mi pregunta. Eso es horroroso. Eso es para arañarte para abajo, para arriba y para todos los lados. Porque se vive como una desesperación absoluta. Porque quieres ayudar, pero no sabes cómo. Entonces intentas todo. Intentas por las buenas, intentas por las malas, intentas por las regulares y te metes en un bucle igual de mal que, bueno, no sé, en el bucle en el que estaría metido mi familia, pero en un bucle horroroso que no ves nada más que intentar controlar algo que evidentemente no puedes controlar, No tiene control. porque es otro adulto y ahí no hay tu tía. Y se vive muy mal, es mucho desgaste físico, mucho desgaste psicológico, agotador, se nubla la razón, se nubla todo, porque no tienes formación ni sabes cómo hacerlo, nada más que con las pocas herramientas que tú tienes en ese momento, tirando además del resto, porque tú te tienes que ocupar de la parte que el familiar no cumple, en este caso, por ejemplo, si compartes hijos pequeños con él, y se vive muy mal esa parte. Y una última pregunta, y ahora ya, mejor digo, ¿cuándo te das cuenta tú? Y decir, esto se está complicando. ¿Hay un punto ahí o un día te levantas y dices, esto se ha complicado? O sea, para que le sirva un poco al familiar que esté escuchando. ¿En qué momento le dirías tú, perdón que modifique, ¿no? Si tú me conoces mejor que yo. Eso. ¿En qué momento...? Él sabe lo que tú quieres decir. Claro. Por eso es el desayunado también. ¿En qué momento le dirías tú al familiar que te está escuchando que debería de empezar a levantar la oreja o que empezara a encender la alarma? ¿Con respecto al familiar? ¿O con respecto al adicto? ¿O con respecto a él mismo? A su adicto, bueno, lo que tú quieras. O con respecto al mismo. Yo creo que el punto de inflexión del familiar, lo que pasa que, claro, si a mí me lo plantearan en ese momento, yo tampoco lo vi, si no hubiera reaccionado antes. Es en el momento que el familiar está por delante tuyo. A ver, explica eso un poco. Pues en el momento en el que tú sabes perfectamente a qué hora se ha levantado, si ha tomado café, o a qué hora se acostó, o dónde durmió, o en qué bares estuvo, o tú puedes analizar al dedillo lo que hizo el día de antes y tú a lo mejor te has ido a trabajar sin peinarte siquiera porque no te ha dado tiempo a mirarte al espejo. Ahí hay que frenar. Lo que pasa que cuando estás en ese lado, yo no lo vi. ¿Y cuándo identificas tú? Eso es la perspectiva de que te empiezas a dar cuenta de que tú misma tienes un problema. ¿Cuándo le dirías? No. Bueno, para mí no fue tan fácil. Yo me di cuenta de que yo tenía un problema cuando me senté en Acali, pero no en Acali la primera vez, sino en la terapia de familiares. Por eso es tan importante la terapia de familiares. Yo en ningún momento me había planteado que yo tenía ningún problema. El problema en mi... Claro, ¿vale? el problema lo tenía el adicto, ¿no? Exacto. Es lo que suelen pensar el problema, normalmente todos los familiares. Claro, el problema lo tenía el adicto y lo tenía con la sustancia, que también lo creía al principio. Entonces dice, bueno, en el momento que se acabe la sustancia, se acaba el problema. Y no es así. No, ni para el familiar ni para el adicto. Vale, y ahora la otra parte de la pregunta que yo me quería referir es, tú has ido un poco por la parte del problema interno del familiar. ¿En qué momento le podríamos dar una pista al familiar que está pensando si su enfermo o el que cree que es enfermo está empezando a tener una adicción? ¿Cómo podrías tú identificar?
¿Cómo el familiar cómo lo puede Con la vivir? persona con la que convive, Mm. ¿en qué momento cómo se pueden dar cuenta de que está pasando del abuso a la adicción? Yo creo que en el momento que no se cumplen las responsabilidades. Creo que ahí puede que antes, no lo sé, pero en el momento que no se cumplen las responsabilidades, que se deja de lado algún tipo de responsabilidad por estar consumiendo o porque has consumido el día de antes. Muy bien. Yo creo que quizás el familiar se da cuenta de que existe una adicción cuando se lo explican en una asociación también, ¿no? Porque Claro. a lo mejor se pueden intuir cosas, a lo mejor se pueden estar viendo algunas cosas, pero hasta que no te sientas con un terapeuta y te explican las cosas y te dicen esto y esto y esto, quizás ahí creo yo que será el momento en el que se identifica que existe una adicción, ¿no? Claro, es que además, a mí, analizando luego un poco, y que se supone que tenemos, ¿no? En el año en el que estamos, tenemos muchísima información, pero no, esa información no es tan real luego, porque yo recuerdo que las últimas veces yo decía, mi familiar es alcohólico. Y yo lo decía convencida, ¿no? Pero a la misma vez decía, cabrea, hostia, ¿por qué no se puede tomar 2 cubatas y parar? Porque por el desconocimiento Claro, de pero la adicción. yo misma decía, yo estaba convencida y sabía que era alcohólico, pero no entendía la parte de la pérdida de control. Claro, por eso es fundamental. Porque al final sabes que hay un problema, pero no sabes cómo afrontar el problema. Por eso... Y ni sabes la magnitud del problema tampoco. Claro. Decimos alcoholismo y Como no, parece como que... Centrándote en la parte del abuso Claro, de la sustancia, exacto, ¿no? Te exacto. centras, o el familiar creo que identifica pues que hay un abuso constante de, Claro, de además- la sustancia, pero no llega a la profundidad del conocimiento de la enfermedad. De la ¿no? enfermedad. Además, en mi caso, yo creo que también fue, lo he comentado también alguna vez en terapia de familiares, porque nosotros estuvimos muchos años, nosotros llevamos de relación bastantes años, y nosotros al principio en ese tema éramos muy parecidos. Cuando no había responsabilidades, nosotros salíamos, entrábamos, bebíamos, y yo bebía igual, vamos, a lo mejor no tanto, pero si yo me daba igual, me bebía lo que hiciera falta. Bueno, no tanto. Como no había responsabilidades, No tanto. pues como no había responsabilidades, pues ya está. Lo peor era la resaca del día siguiente, me daba igual. Sí, sí. Cuando empiezo a ver que algo no cuadra, cuando tenemos el primer hijo. Ahí empiezan las malas noches, empieza, ¿no?, el no poderte mover porque tienes un bebé. Entonces yo eso no lo asocié a una enfermedad, lo asocié a una falta de responsabilidad. Ujú. A egoísmo. Sí, puro. exacto, a egoísmo. Yo me he enterado que soy madre, pero él no. Claro, al final yo creo que un poco el detonante o ¿cómo lo explico esto? La persona que tiene una adicción, al principio, creo que no se da cuenta hasta que no empieza a tener consecuencias Claro. en su vida. Pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo